Al rechazo que termina en gol de Guatemala, que aprovecha, más rechazo por parte de Purdy, hay que mencionarlo, y aprovecha bien Lom para el 1-0. Después, el segundo tiempo, El Salvador hace muchos cambios, de hecho juegan todos los que habían ido al viaje. Tuvieron una actuación el juvenil, pues Brandon que hace gol, chico que tiene estrella, ¿no? Sí, que viene con estrella, gol de aparte clasificación al Mundial, que hace gol de historia. campeonato en Codicader. También recordemos igual el gol que hace. ¿Lo tuviste Y vos, ahora- Emiliano, en algún Sí, momento? casualmente le mandamos un saludo a Carlos Ramos de Virginia. El año pasado fuimos a un torneo, antes de fin de año, un torneo invitacional sub-19, y Brandon, por tener pasaporte, nos refuerza, porque él es de la parte de defensa de competencia, yo soy con academia. Entonces él llegó a reforzarnos y cumple 16 años en Virginia. Ahí tengo un video que justo Espectacular, llegando ¿no? allá nos avisan, el chico cumple 16 años, nos damos cuenta, vamos a una cadena de estas de supermercados, compramos un pastel, le festejamos como pudimos ¿En ahí el hotel? con sus compañeros en el hotel. Lo voy a compartir. No lo comparto porque no. Yo sé que su amigo lo hubiese compartido y hubiese dicho, yo lo hice cumplir 16 años, yo lo hice nacer. Pero no fue en un invitacional sub-19, tuvo un muy buen torneo. La potencia que vimos que tuvo con los grandes, la tuvo el otro día. Obviamente no tiene ni 17 años. Lo vimos apurado en las dos primeras que tuvieron, las dos que tuvo y Sí. las que pegaron afuera. Y después en la segunda es el jugador que vemos normalmente con los chicos de su edad. Alguien Ok. que no le cuesta mucho acomodarse para buscar. ¿Qué viste en esa competencia? Porque son competencias cortas, Sí. ¿no? Pero ¿qué viste en entrenamientos? ¿Qué viste en el juego en aquel momento? Que es un jugador que le gusta jugar más de frente a la cancha y no de espalda. Lo que hablábamos de que al ser delantero decíamos que podía jugar en lugar de Mauricio. Sí. Y yo te comentaba que a él le cuesta más jugar de espalda y que también podía ser un error si el señor Gómez Ujú. lo ponía de espalda contra dos centrales de experiencia. Sí. Porque le iba a poner el peor escenario posible para alguien que no tiene experiencia en selección. Entonces lo puso por afuera, viendo su potencia y su rapidez, y a él le gusta mucho hacer la diagonal al arco. Lo que hizo ¿Viste lo que hizo? Es normal. perfectamente, es normal de él. Juega a la espalda del lateral derecho, en un equipo normal que hacen toda la basculación, siempre van a dejar al extremo por afuera, Total. y ese es el tiempo y el espacio que necesita él. Y después es alguien que no se acomoda mucho, también le quedó una pelota empezando Hizo 4 tiros al arco. el segundo tiempo, le queda una pelota en un rebote que vos decís tal vez la bajás y jugás con tus compañeros y le pegó al arco. Entonces, primero es características tuyas, las que vio tu entrenador, y después las que tu entrenador te dice, está bien, hácelo. Lo peor que te puede pasar es que lo que le pasó en la primera jugada, que la tires al pasto que estaba detrás de la cancha. Y lo mejor que te puede pasar es lo que pasó en la última, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte, cuando vos juegas un partido internacional, lo que tenés que hacer es terminar la jugada. Ujú. Si él tal vez la baja, toca, se la roban y hace correr a todo equipo 70 metros, los más grandes te van a dar un cosco. Sí. Y ese cosco seguramente no va a ser... Igual se lo pegaron cuando estaban celebrando. No, pues, seguro, pero es el otra cosa. El contexto era otro, Sí. No, Brando es un chico que habla poco, muy potente, ¿no? Ok. y es un extremo rápido con gol, que en su edad tal vez él se puede acomodar de número 9, porque con su edad es mucho más parejo, ¿no? Sí. Pero si vos tenés un 9-9 de área, de esos grandotes que se chocan contra todo, él y cualquier otro extremo que era su compañero en FESA, que también está en la sub-17, son los que llegan a la segunda pelota, hacen Ok. las diagonales y tienen gol. ¿Quién era su compañero? Ahora no me Ok. acuerdo Pero del él busca la colectivo. segunda pelota Siempre. astutamente, ¿no? Siempre. Y con la capacidad y con la fortaleza que tiene. ¿Por qué me interesó el tema? Porque creo que está en boca de todos, ¿no, Brandon? Está en boca de todos. Y eso no, a veces uno piensa buenísimo, y por otro lado empezás a ver historias anteriores y Ujú. decís hay que tener mucho cuidado, Sí. porque alguien ya los quieren catapultar y tiene 16 años con 9 meses. Tiene que ir quemando etapas, ¿no? Tiene que ir quemando etapas, y obviamente si preferís dos cosas,
que tu debut en la selección sea con esa pelota que te roban y tienes que correr 40 metros, o tener la mala suerte de que la pelota que te roban termina siendo gol del rival, o teniendo 3 tiros afuera y el cuarto metes el empate, haciendo historia, siendo el jugador primero más joven que debuta y más joven que hace un gol. Sí. Entonces, sí, yo obviamente prefiero la segunda. Total. Pero Pero estás así de vivir o el infierno o el cielo, no en el mismo partido. porque en el fin de semana, yo no soy de los tantos consumidores de redes sociales, pero el que busca por información, está en todos lados, Brandon. Está todo Entonces, lado. y ahora empezaron a salir historias anteriores, sus raíces y un montón de cosas para conocerlo a él. Pero lo que hablaba el profe de una simple cuestión del viaje, ¿no? Vos no estás acostumbrado a dormir fuera de tu casa y de repente subís por primera vez a un avión, por primera vez dormís en un hotel, por primera vez estás en una concentración, por primera vez te están tratando específicamente como un profesional. Entonces son un montón de cosas para procesar en ese aspecto. Y lo que sí es que hay una red de contención con él, porque sus padres también son gente muy tranquila, que lo han acompañado siempre, que creo que lo van a hacer bajar a la tierra. Sí. Aunque, obviamente, no, si te piden una nota la tenés que dar, porque el mismo que te dice que eso puede ser la próxima estrella de la selección, si no das una nota porque tenés que descansar para la eliminatoria, te va a decir que sos un agrandado. Son engrandados. Engrandado, exacto. Sí. Que te engrandaste. No, pero qué buen background, ¿no? Para conocer Sí, también total. del chico y que termina salvando la selección. A Sí. ver, y vemos, y lo describíamos en el gol, cuando los compañeros ven que anotaban todo sobre él. Es Eso como... No, y te das cuenta- Romero hace un pique de 40 metros y con vos ves lo cariñoso que es Romero. Se tira encima y chocó como 40. A eso voy yo, pero es como han arropado al chico, porque en otra, y saben de lo que significa un gol con la selección, en tu debut con la selección mayor, y eso es bueno también. Y un chico también que va a tener la oportunidad de estar en Qatar este próximo mes de noviembre representándonos en una Copa del Mundo. Qué experiencia. Entonces, la qué que va a experiencia también la que lleva. Pero más allá de eso, ¿qué sensaciones quedan? Yo les quiero preguntar en cuanto a fútbol. En 3 partidos que ha tenido el Bolillo Gómez, ¿hemos visto alguna mejoría, alguna diferencia en el tema físico, que es algo que machacaron de entrada y que fue un punto que estuvo sobre la mesa? Incluso se comentó en medios de comunicación, lo hablaron los técnicos, lo habló hasta el presidente de la República, de que el tema del jugador saboreño, de cómo estaba, el mismo jugador también daba declaraciones sobre ello. ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos alegra y qué nos preocupa? Porque lo próximo que se viene ya es Anguila eliminatoria mundialista. Tal vez, fíjate, como decías, que el partido se puede dividir en 2 partes o 2 momentos. Yo creo que la primera parte no se puede mencionar sin dejar de poner el elemento que condiciona, que es el terreno de juego. Sí. Para el primer grupo, o sea, para los de los primeros 45 minutos, bueno, no solo los del Salvador, sino que los de Guatemala, creo que se les dificultó poder tratar de entender de qué iba el juego con ese balón rebotando como era Conejo, precisamente por la superficie que era más, parece que dura, que Al el ser una balón alfombra así- tan delgada así un- o desgastada, podría ser, el balón no Así iba se rodando. percibía, sí. hacía un Lo que bote se rápido, percibía, ligero, o si iba suave, era varios botes a la vez. Entonces, no estás acostumbrado. Incluso, aunque estés acostumbrado a jugar en césped sintético, este era Ese es muy distinto. atípico. Y eso creo que condiciona posiblemente con la idea que quiso salir el primer grupo de jugadores, porque seguro intentaron más tratar de asegurar la pelota que estar pensando en controlo y qué es lo que sigue, sino que era controlo. Ese es un gran punto. La selección jugó más parecido al torneo local que a cuando nos representa internacionalmente. Y luego el segundo tiempo, el segundo grupo, como ya no sé si es cuestión de indicación, si el mismo ímpetu de ellos, la intensidad de lo que buscan generar, les termina favoreciendo esa rapidez del balón, porque era, mandemos el balón y corramos, ¿verdad? Entonces te termina ayudando y ya creo que tenían una idea de qué es lo que estaba pasando. Eso creo yo que condiciona hasta cierta medida lo que vimos en el partido. Por eso de repente puede ser, ¿por qué lo digo también? Porque decís vos, ¿cómo puedes ver a una selección de los primeros 45 minutos frente a Guatemala si la selección que viste es contra Pachuca? A nivel personal, en términos de volumen de juego, me gustó más la de que estuvo aquí en el Mágico González, pero claro, Exacto. era otro terreno de juego.
Sí, yo creo que en primer lugar el primer tiempo sí es un partido exageradamente táctico. De hecho, el profe Gómez decía, técnicamente, en términos técnicos, es muy difícil analizar el partido, o casi imposible, porque las condiciones de la cancha también, no es que era una cancha con hoyos, etcétera, pero sí era una cancha que impedía que el balón llegara a descansar por completo sobre la grama o sobre el césped artificial con facilidad, ¿no? De una manera ágil. Entonces, al tener la pelota rebotando constantemente, tú no puedes mostrar tus capacidades técnicas de inmediato. Aparte de eso, si aparte de que ya había una dificultad técnica en la cancha, le sumamos las características de los jugadores, cuando contrastamos el primer tiempo con el segundo tiempo, entendemos que hay dos partidos distintos. El primer tiempo es un primer tiempo exageradamente táctico de ambos equipos, en donde es muy difícil, aunque hasta cierto punto la balanza se inclinaba un poquito más a nuestro favor, porque hicimos un poco mejor el trabajo táctico, cosa que no es dato menor, hay que decirlo. Guatemala estaba previo al partido con 45 partidos jugados en este proceso, y nosotros con 2 partidos jugados previo a este partido hicimos un trabajo táctico similar o mejor que el que nuestro rival tenía enfrente, por lo cual yo destaco mucho. Es cierto, no hay que compararnos con otros, claro, sí, pero en este punto es válido verse en ese espejo, cómo tácticamente tú pudiste verte incluso mejor que un equipo que tiene 45 partidos más que tú. Eso en base al primer tiempo. Y en el segundo tiempo, a ver, las características de un jugador de primera línea de ataque, como son, los voy a mencionar todos los que entraron en el segundo tiempo: Elvin Alvarado, Steven Guerra, Enrico Dueñas, Jefferson Valladares, Brandon Ramírez. La característica natural Cerritos de este tipo de jugadores, sí, hablo de los que tienen características de ataque. De ataque, sí. La característica principal es que son gente que está acostumbrada a arriesgarse en el 1 contra 1. Este tipo de jugadores que son otro estilo, que saben que en un mano a mano o son la estrella o igual y pierden la pelota y me toca correr de regreso, están acostumbrados a ese riesgo. El contar con 5 jugadores de esas características en el segundo tiempo, aparte de eso, sumémosle laterales, que son laterales muy altos como Diego y como Brian Tamacas, estábamos sumando 7 jugadores que no se tientan 2 veces a la hora de pensar si voy a arriesgar en ir, presionar alto, encarar. Entonces, no quiere decir que esta es la única manera en la cual debemos jugar como el segundo tiempo. Cada partido tiene su propia demanda. Claro. Entonces, a mí me parece un excelente ejercicio lo que se hizo el fin de semana, porque tener 2 puntos de vista, dependiendo de cada partido, tú puedes utilizar un sistema tácticamente rígido como el del primer tiempo, o dependiendo del momento también, lanzar jugadores que están acostumbrados a un riesgo, acostumbrados a perder la pelota y no importa, porque en el mano a mano es 50 y 50. Y cuando tú ves eso, ves en el segundo tiempo que de repente teníamos una presión alta intensa, que de repente teníamos que cuando Cerrito se tiraba por derecha a hacer una línea de 3 para sacar la pelota limpia desde atrás, y que tanto Diego Flores estaba parado muy alto y como también Brian Tamacas parado muy alto con Elvin Alvarado para hacer 2 contra 1 con el lateral rival, encontrás las razones por las cuales el segundo tiempo el partido se tornó completamente en campo rival. ¿Qué tanto esto es sostenible? Ojo, no caer en la tentación de que este segundo tiempo se va a repetir todos los partidos, porque no es así siempre. Que en este partido se dio para bien, qué bueno, pero no, al llamado que hago es a no confundir el hecho de que el segundo tiempo nos vimos mejor y así debemos de jugar siempre, porque cada partido tiene su propia demanda. Yo solamente estoy analizando los porqués de lo que vimos en el segundo tiempo, de ese cambio que tuvimos en el segundo tiempo, y es por las características que tienen los jugadores que ingresaron. 5 jugadores acostumbrados a encarar, 5 jugadores acostumbrados al vértigo, que puestos en cancha se vieron más ofensivos que el primer tiempo. Sí, mira, yo eso lo recalco y se vio la diferencia de la selección. Yo creo que mejor manera de explicarla no hay, Manuel, en cuanto a lo que mostró El Salvador en la segunda parte. Y es por eso que decíamos, vemos más dinamismo, vemos un equipo con más vértigo,
Y eso también, que no tienen ese miedo, porque no se la piensan tanto en el hecho del 1 contra 1. Incluso te soy bien honesto, yo era los que decía que tal vez habían algunos jugadores en mejor momento que Elvin Alvarado, pero en cuestión de actitud, sí te diste cuenta que, yo sé que no es el contexto de eliminatoria como tal. No, por supuesto. Es un partido, y aquí también hay que hacer la diferencia, donde muchos estaban mostrando y estaban dándole la carta de presentación al técnico para que me tomen en cuenta. Pero también ya lo dejas dudando, porque el técnico, me imagino que los que ven los entrenamientos, por algo lo tenía ahí. Pongo el caso específico de Alvarado, ¿no? Sí, porque lo problema. llama en los últimos, y a mí me parece que, de acuerdo a lo que él muestra en su como rendimiento, ¿sí? no las aptitudes que él tiene, como rendimiento dentro de su equipo en el torneo local, a mí me parece que tal vez su rendimiento no se gana un llamado. Exacto. Pero el técnico ve algo específico que él lo quiere para su equipo. Y luego lo ve plasmado en cancha y que confía que lo puede mostrar. Y lo confirma. Y casualmente contra Guatemala lo muestra. Sí, a mí me parece que sí es así. Bendito problema que tiene en ese sentido el profe Gómez, porque incluso él lo menciona en su conferencia, en su plática, él menciona... destaco mucho el orden táctico del primer tiempo y destaco mucho la actitud que se puso en el segundo tiempo. Me parece que la disposición que tuvo el segundo tiempo El Salvador hace que el portafolio de jugadores elegibles para los veintitantos que tenga que colocar en la nómina de ambos partidos hoy es más amplio. Sí. Porque no teníamos en el radar a Brandon, hay que decirlo, no lo teníamos en el radar. ¿Y hoy te parece que puede ser elegible? Para mí eso justamente les iba a preguntar a ustedes. Sí. Para mí sí. Para mí está dentro de los elegibles, que no es la solución y que no lo elevemos a una solución, por favor. Tengamos la mesura del caso para no crucificar desde ya y darle responsabilidades que no le corresponden a un chico, ¿no? Pero de que es elegible para aportar en la selección, es elegible. Elvin Alvarado, después del torneo que hizo, que yo estoy totalmente de acuerdo con Emiliano, en donde probablemente con su rendimiento no denotaba que podía ser llamado a selección, pero después ve cualidades del entrenador y lo ve confirmado en un partido. Elvin Alvarado, después de lo que hizo, ¿no es elegible? Es que vos a Elvin lo analizás de acuerdo a las características que él tiene. Y cuando entra en Metapan y ves que no le da un vuelo diferente al equipo, no es que vos te le agarras con él, pero ves que es un chico que es rápido, que es fuerte en el 1 contra 1, y cuando no puede ganar en esas situaciones, entonces no te aporta otras cosas al juego. Por eso no lo analizás de acuerdo a cómo juega, de acuerdo a las posibilidades que tiene. Y después ves, en el primer tiempo, ¿quién juega ahí? Santos Ortiz. Que el equipo que salta a la cancha con el profe Darío Gómez era lógico. De 100 personas, 99 hubiesen votado con esa alineación. Y vos ves a Santos Ortiz, que hoy por hoy probablemente sea el titular ahí, y después juega a Elvin, y el fútbol es de momento. Y en este momento, ¿quién hizo más por la banda derecha? Es que exacto. Elvin. Mira, y también yo, más allá del tema futbolístico, no desentona en su labor. Nos estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? No desentona en su labor. Y también en actitud me parece que tuvo más Elvin. Sobre todo porque... Incluso cuando va a meter, vos te das cuenta que le llegaban, se volvía a levantar. Un tipo que le tocaron al compañero casi le arranca la cabeza al otro. O sea, no sé, eso... que a mí, sinceramente, y no quiero que vayan a pensar que estoy añorando la garra cuscatleca, que debemos de tenerla, ¿no? Sí, por supuesto. O el indio cuscatleco, porque me confundí ahí con la garra chorrea, pero el indio cuscatleco, que la gente dice, no, es que necesitamos, ya el fútbol cambió, pero también necesitas tipos que te den esa dosis, sí, de personalidad. Y lo vi, es como Romero, vos te diste cuenta, probablemente se le fueron un par, pero esos trazos largos que hizo, y la personalidad, él y Domínguez. Sí, yo conversaba con Diego y le decía, es que son muy buenos, o sea, los centrales del primer tiempo son buenos, pero son demasiado buena gente. A veces no sé si me entiendes, que les hace falta un poquito más de, o sea, son buenos en lo que hacen, son tipos que te resuelven, pero mira, necesitas esa dosis de... Sí, yo estoy de acuerdo. El partido requería de tipos de centrales como los que tuvimos el segundo tiempo.
Pero hay partidos en donde tú necesitas gente que priorice el orden táctico. Claro. Y para mí, Jorge Cruz, Julio Cibrián, me parece que te aportan otro tipo de centrales. No quiero decir con esto que ni Domínguez ni Henry Romero pueden aportarte un orden táctico, pero son más impulsivos. No, ¿no? Y en el primer tiempo, ¿Sí? ¿Cómo es que se llama el chico guatemalteco que hace el gol? Lom. Bueno, Lom los choca a los centrales 2 o 3 veces, obviamente para sacar su ventaja, y los otros dos que son viejos Sí. y no son buenos, Ajá. dijo, bueno, en la primera que vamos al 1 contra 1 Track. lo voy a chocar yo, en la segunda lo vas a chocar vos, Sí. en la tercera voy yo. Sí. Y entonces ahí se fueron Y en el comiendo. cuarto acto expulsado Lom porque y quiso se- desquitarse. Claro, ¿sí? y se fueron Una y una, papá. se fueron una y una a un 9 que ya tenía 45 minutos en la espalda y que sabía que no iba a poder luchar con los dos. Sí. Y ahí fuimos minimizando las conexiones de Guatemala con el número Sí. 9. Sí, pero lo que te quiero decir, me parece que así fue, Emiliano, estoy completamente de acuerdo, pero me parece que hay partidos en donde necesitas uno, hay partidos en donde necesitas No, otros. claramente. Y por eso me parece que la riqueza, y por eso yo digo, más allá de que han sido solo 3 partidos, y parecería irónico y parecería ilógico incluso, yo creo que los 3 partidos han tenido tantos sabores, de tantos colores, que le ha permitido al entrenador tener un panorama amplio del tipo de jugadores con los que puede contar. Se le ha exprimido al máximo a cada partido y hoy, imagínate que hoy puede decir el entrenador, bueno, si yo necesito un equipo más equilibrado en zona defensiva, un bloque más bajo en donde no tenga que sacar tanto a mis centrales a presionar alto, a perrear a los delanteros rivales, bueno, tengo a Jorge Cruz, tengo a Julio Cibrián. Si yo necesito presionar alto, tengo centrales que son más intensos, entonces voy a tener a Henry Romero, a Domínguez. A ver, tenemos 4 características de centrales distintos, por eso se me hace tan rico, me refiero a la abundancia, los diferentes datos que te ha arrojado los 3 partidos. Lo mismo podemos decir en términos de un balance en contenciones, ¿no? Cuando ha jugado Brian Landaverde, cuando ha jugado Melvin Cartagena, Mauricio Cerrito, que jugó él solo como 5 en este partido. Si yo necesito darle vuelta al triángulo, sé que hoy cuento con un Mauricio Cerritos que puede jugar como 5 anclado él solo. Si necesito un doble contención, sé que está Melvin Cartagena y pongo a alguien a la par. Hay mucha riqueza que se ha sacado y se le ha podido sacar a 3 partidos de preparación. Yo en eso, mis aplausos, porque no sé si ha sido voluntariamente o ha sido intencionalmente de parte del entrenador sacarle tanta riqueza a los 3 partidos, pero el resultado es eso. Tenemos un montón de cualidades, características diferentes para cada posición. Hablando de eso, Manuel, ¿te parece si en el siguiente bloque hacemos un táctico ahí para que nos perfecto. contes un poquito de lo que vimos con la selección? Y hablamos un poquito también aquí, Elmer, Emiliano, sobre lo que